Bueno, en esta sesión vamos a aprender a subir nuestros proyectos al servidor y configurar nuestras bases de datos. Bueno, los tres trabajos que tenemos por ahora son la lectura XML y JSON, que tiene que tener más o menos la siguiente estructura. Abrimos en una ventana nueva, le coloca un banner acá y tiene que tener estas tres funciones, ¿ya? Crear el archivo XML, acá dice el archivo ya existe. Leer el XML, ahí está el archivo XML, y eliminar el archivo XML. Cuando yo quiera leer, obviamente dice el archivo no existe, debe crearlo. Entonces vamos a crear. Cuando creamos el archivo, dice creado satisfactoriamente. Y si queremos crear, me dice que el archivo ya existe, ¿no? Entonces los procedimientos para estos tres archivos son los siguientes. Tenemos nuestro banner. Tenemos el index.php que tiene las opciones para crear, leer, eliminar XML y crear JSON, leer JSON y eliminar JSON. En realidad tiene que eliminar el archivo. El archivo de crear es este, ¿no? Entonces tenemos acá PHP, colocamos el titular, creación de archivo XML y existe la función fileExist que ya la hemos visto en anterior gestión, que nos permite determinar si existe o no existe un archivo en la carpeta correspondiente. Si no existe el archivo, entonces tiene que crear el archivo XML. Y este es el código para crear dicho archivo. El nombre de creación es usuarios XML, que lo podemos observar acá. Fíjense bien, este es el archivo creado. Está la versión del XML utilizado, que es genérico para todos, y esta es la estructura con etiquetas de cada uno de los registros, ¿no? Si nosotros queremos tener dos registros, simplemente copiamos acá, venimos acá y podemos cambiar el nombre. Fíjense, el id en primer lugar sería el 2, luego tenemos, digamos, María, el teléfono, podemos colocar cualquier teléfono, perdón, ahí, ya. Y podemos colocar el correo María Olaise. Entonces, de esta manera, usuarios representa toda la tabla y cada etiqueta de usuario representa un registro. Y dentro de cada registro, cada par de etiquetas representa un campo. Si nosotros vamos a nuestro archivo, decimos leer XML, entonces ya lee los dos registros. Para eliminar, borrar, simplemente es esto, eliminación de archivo. Si el archivo ya existe, entonces el procedimiento un link de PHP con el nombre de archivo elimina el archivo físicamente. Si el archivo existe, elimina. Pero si no existiera, entonces tenemos que decir que el archivo no existe, es decir, no hay qué cosa tenemos que eliminar, debe crearlo. El leer es más sencillo, este es el código para leer, tenemos acá la cabecera. Si el archivo existe, entonces leemos con este comando de PHP, que es el simple XML load file, y ponemos el nombre de archivo del cual queremos leer. Entonces se genera como una especie de vector o arreglo a través del cual nosotros podemos capturar registro por registro y mostrar campo por campo hasta que termine el contenido del archivo, ¿no? Entonces de esa manera es que se crea. Ahora la tarea de ustedes es crear los mismos contenidos, pero para JSON, ¿no? Es decir, cómo se crea un archivo en JSON, ya van a averiguar eso. Cómo se lee, también se va a averiguar. Por si acaso, también tiene un comando para leer JSON y para crear JSON en el PHP. Entonces tienen que averiguar cómo se usa, ¿de acuerdo? Y para borrar, bueno, es el mismo código, ¿no? Solo que el archivo va a tener extensión acá, JSON, ese es el nombre con el que tiene que crearse, ¿ya? JSON, ¿de acuerdo? En este caso mantenemos el XML porque corresponde a ese tipo de archivo. Muy bien, esa sería entonces la primera tarea. La segunda tarea corresponde al login de usuario. Aquí tenemos el login de usuario, podemos registrarnos o también podemos ingresar al sistema, ¿no? De manera independiente. Entonces, eso ya lo hemos trabajado y manejamos una base de datos que enseguida lo vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el trabajo de fin de curso, es el proyecto más grande, donde se ha creado en este caso una
un encabezado, un banner de presentación de un instituto donde se va a trabajar justamente todo esto de los trabajos de fin de curso, ¿no? Entonces, por ahora hemos trabajado los grupos, he creado un menú principal para el inicio y para cada una de las áreas, por ejemplo, grupos, profesores, alumnos, trabajos de fin de curso y tribunales, vamos a crear un área respectiva con su respectivo banner. Entonces, cuando ingreso a grupos, fíjense, utilizo un banner más cortito que dice que estamos en el área de grupos. Y en el área de grupos tenemos ya dos tareas, ¿no? La tarea de registro, que tiene que verse así. Tenemos que ingresar el grupo de investigación y el número de componentes. Hacemos clic en registrar y tiene que registrar. Luego, lista de grupos, hacemos clic y tiene que verse la lista de todos los grupos que ya hemos registrado. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo tercero. Pero todavía en el sistema no está subido. Fijémonos. Vemos acá, este es el sistema que yo tengo en la web en línea y la lectura JSON no está todavía. El login de usuario, ese es el único que está, ¿ya? Y el TFC todavía no está. Entonces vamos a ver cómo se sube, ¿de acuerdo? Primero vamos a subir los archivos. ¿Cómo se suben los archivos? Vamos a recurrir al FileZilla. Estamos en el FileZilla donde tenemos que colocar el nombre del servidor que nos han otorgado cuando hemos creado nuestra cuenta, el nombre de usuario también que se nos ha otorgado para manejar la cuenta y la contraseña que habíamos asignado. Una vez que coloquemos los tres valores, hacemos clic en conexión rápida y eso nos trasladará al contenido real del servidor de nuestro sitio web. Hagamos eso. Muy bien, una vez que he otorgado los datos, la contraseña y el nombre de usuario, pues ingresa a mi servidor. Entro a htdocs y ahí es donde está todo el contenido. Voy a reemplazar el contenido, totalmente todo lo que he trabajado. Entonces vengo desde acá, arrastro, menos el index h2, porque este es el archivo original que se encontraba aquí, que era simplemente de presentación del sistema, ¿no es verdad? Entonces agarramos todo menos eso y trasladamos. Cuando traslademos nos va a salir la opción de sobreescribir y hacemos clic en usar siempre esta acción para que no nos pida por cada archivo. ¿Ya? Aceptamos y esperamos que concluya la tarea de trasladar todos nuestros archivos al servidor. Muy bien, una vez que ya está el directorio listado correctamente, vamos a probar. Venimos acá, actualizamos y ahí está. Recuerden que aquí había un iconito diferente, ¿no? Ahora ya se ha actualizado con el favicon que hemos puesto para que se pueda reconocer. Luego en todos los títulos de cada una de las páginas van a ponerse en sus iniciales, en mi caso AGM, ¿ya? Ahora sí podemos ver lectura XML y ahí está. Crear el XML, el archivo ya existe, leer XML, me va a leer con los dos registros, eliminar, lo elimina, creamos nuevamente y leemos, ¿no? En este caso, la creación solo se hace con un registro, ¿ya? Suficiente, pero es eso para poder trabajar. Muy bien, eliminamos, ahora ingresamos al login de usuario. El login de usuario, ahí está. Bueno, este ya estaba correctamente registrado y eso lo hemos trabajado ya anteriormente, ¿no? El TFC, que no tenía nada más que un TFC acá como texto, ahora también ingresa con todas las imágenes. Ingresa a grupos para realizar el registro o para la lista de grupos. En lista de grupos obviamente me va a salir error. ¿Por qué? Porque no estoy asociando todavía a la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Muy bien, para trabajar con las bases de datos, vamos a cerrar todo esto. Tenemos que ir a cpanelbyhost.com y aquí tenemos que colocar el nombre de usuario y la contraseña con la que hemos creado nuestro servicio, ¿no? Nuestra carpeta o nuestra cuenta. ¿De acuerdo? Ingresamos entonces con nuestros datos. Una vez que hemos ingresado, nos vamos a la sección databases, donde elegimos en primer lugar MySQL Databases. Tenemos que crear dos bases de datos, uno para los usuarios y uno para el trabajo de fin de curso. Entonces acá no tengo ninguna base de datos. Vamos a crear para el control de usuarios. Vamos a ir en primer lugar a ver cómo es esa base de datos. En mi caso está con B de Guzmán. Esta es la base de datos. Tiene los usuarios y tiene las visitas, ¿no?
Para ello, lo primero que tenemos que hacer es exportar esa base de datos. Y esa base de datos ya está exportada en lo que es la carpeta donde se está trabajando justamente el sistema. Acá, como pueden ver, en la carpeta B de Guzmán, tengo el archivo B de Guzmán SQL, que es toda la base de datos, ¿no? También pueden exportar por separado cada una de las tablas, pero a mí me interesa toda la base de datos. En mi caso se llama B de Guzmán. Voy a intentar guardar con ese mismo nombre en el servidor. ¿Cómo se hace eso? Vengo acá y coloco ese nombre. Me permite entonces B de Guzmán. Pero este B de Guzmán, el nombre de la base de datos, va a ir con un prefijo. Este es el prefijo de la base de datos. Entonces decimos clic, crear base de datos. Y ahí está creada la base de datos. Y estas son las características de la base de datos. ¿Cómo tomamos en cuenta esto? Fácil, fíjense bien. Primero, para conectarnos a la base de datos necesitamos el localhost. Luego necesitamos el user. Necesitamos el password, ¿no? Y necesitamos la base de datos. El localhost en este caso es este, MySQL host. Aquí está el host. Entonces, esto va a reemplazar a mi localhost, ¿ya? Venimos acá. Esto va a ser mi localhost. Luego aquí teníamos el usuario que era root, ¿no? Pero vamos a reemplazar por el nombre de usuario. Control C, venimos acá y reemplazamos con ese valor en la conexión. El password, obviamente, van a colocar el mismo password con el que han creado su cuenta, ¿de acuerdo? Y la base de datos es esta, donde dice dbname, control C y control B, acá, ¿no? Entonces, la base de datos colocan de esa manera. ¿Dónde cambiamos esos valores? Venimos a conexión de la base de datos. Acá vamos a hacer una copia. Control C, control B. Anulamos esta que es para el servidor local y esta es la que tenemos que cambiar. En vez de localhost, que tenemos que colocar todo esto, ¿no? Control C, venimos acá, control B. En vez del root, el root tiene que ser el nombre de usuario. Venimos acá, reemplazamos. La clave de acceso, por obvias razones, la voy a colocar así. Y luego, la base de datos, que es todo esto, venimos y lo reemplazamos. Ese es el archivo que tienen que subir. Una vez que suban, van a cambiar esto y van a activar esto para seguir trabajando en el servidor local, ¿de acuerdo? Pero ahora este archivo tiene que servir para trabajar con la base de datos. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos configurada la base de datos, obviamente acá tienen que colocar su contraseña, les repito. Vamos a ir acá y vamos a entrar al phpMyAdmin, ¿ya? De esta base de datos. Muy bien. Tenemos acá el phpMyAdmin que se va a cargar de la manera semejante como lo hemos trabajado. Y aquí vamos a importar. Importamos toda la base de datos que habíamos capturado, ¿no? Venimos acá a ppser www, ¿no? En mi caso está en mi carpeta, mi sitio tercero, y es la práctica 2. A ver, ¿dónde está la base de datos? Acá está, B de Guzmán. Abrimos y seleccionamos el archivo, permitimos, nada más, y decimos continuar. Muy bien, ahí está. Si vamos a la base de datos, pues los usuarios han sido importados correctamente y también la tabla de visitas, ¿no? Ahí está la tabla de visitas. Vamos a trabajar ahora con la tabla de usuarios. Vamos a ver qué usuarios tenemos. Tenemos el usuario Alejandro con la clave 123 que es de nivel 1. Entonces ingresamos al sistema, ¿ya? Y decimos ingresar al sistema. Ingresamos con el nombre de Alejandro. Perdón, no estamos en el sistema real. Vamos a ingresar al sistema real. Ahí está, ¿no? Login de usuario. Ahora sí estamos trabajando con el servidor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ingresar Alejandro y la contraseña es 123. Verificamos Alejandro 123, ¿verdad? Muy bien.
Ingresamos al sistema. Muy bien. Pero para que este ingreso sea real, tenemos que llevar el archivo de conexión que tenemos acá. Este archivo es el que no hemos subido todavía, que reemplace al archivo de conexión. Yo voy a cambiar mi contraseña y voy a subir el archivo de manera separada a través del FileZilla. Entonces voy acá, vengo y busco la práctica 2 y el archivo de conexión. Este archivo de conexión tengo que llevar acá dentro de la práctica 2, porque es el único archivo que ha sufrido modificación en este momento, ¿no? Muy bien, agarramos conexión, trasladamos y automáticamente los reemplaza porque ya habíamos activado reemplazar automáticamente. Ahora venimos acá e ingresamos. Hacemos clic y ahí está. Dice nivel 1, usuario Alejandro. Cerramos sesión y esto tiene que volver. Pero quizás en el cerrar sesión, no sé si lo he hecho bien, tiene que retornar a la raíz de la práctica 2. ¿No es verdad? Ya. No, esto no está configurado, no está con el localhost, el header está mal direccionado, pero si ya lo direccionan ustedes automáticamente con el nombre del servidor. Este es el archivo para cesar. Y este cesar tiene que tener esto, location, y tiene que ser, en vez de localhost, tenemos que colocar justamente nuestro servidor. Esto, ¿ya? Aquí venimos, control C, y colocamos en nuestro archivo. Reemplazamos todo esto y control V. Bueno, el HTTP más se ha copiado doble. Listo, control S. Entonces, este archivo de cesar también trasladamos. Ya, venimos acá, cesar y está configurado. Bien, ahora hacemos la prueba y actualizamos cesar sesión. Y regresa a la página inicial. Ahora, si ustedes gustan, puede ir también a la carpeta práctica 2 para que vuelva al sitio, ¿no? Porque tiene un index HTML. Entonces pueden ustedes trabajar de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien, de esa manera entonces trabajamos con la base de datos de login usuario, el cual ya funciona perfectamente. Y repetimos lo mismo para trabajos de fin de curso. Volvemos al Create Database o al manejador de base de datos y creamos una nueva base de datos. Esta se va a llamar TFC Guzmán, en mi caso era así, ¿no? TFC Guzmán, el otro era BD Guzmán. Entonces creamos la base de datos, ahí está. Y una vez que tenemos, aquí están los datos para conectarse. Esto es lo que tienen que poner en el localhost, en el username, en el root y en el... este es el localhost, esta es la base de datos, este es el root y la clave de acceso es la misma que pusieron en la otra conexión. Entonces ingresamos al admin, al php-myadmin y ahí lo que hacemos es importar la base de datos que también ya exporté yo del sistema local. Seleccionamos el archivo, vamos a la sitio tercero, práctica 3, tengo aquí en una carpeta llamada BD, el TFC Guzmán, abrir. Bueno, yo ya he colocado todas las tablas, como seguramente ustedes lo han puesto. Bueno, por ahora tenían que haber hecho con las tablas de grupo, pero yo ya lo puse todo. Bueno, entonces decimos continuar. Y ahí está, todas las tablas, venimos a la base de datos y consultamos la tabla grupo. La tabla grupo, como pueden ver, tiene el ngroup, nombre de grupo, el nombre del grupo en sí, el número de grupo, el nombre y el número de componentes, ¿no es verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver que el sistema funcione con todas las lecturas correspondientes, pero tenemos que cambiar en su localhost, ¿no? Como habíamos visto en el anterior proyecto. Venimos al modelo, venimos a conexión y aquí es donde colocamos los datos que se nos han otorgado en el MySQL. Entonces la base de datos, podemos empezar por ahí, no hay problema el orden. Venimos y copiamos acá. Pero esto podemos utilizar, ¿ya? Miren, vamos a convertir esto en comentario para poder utilizar estas mismas variables y no estar sobreescribiendo cada vez, ¿no? Entonces, en el mismo caso, cuando queramos utilizar el servidor local, desactivamos estos mensajes para que trabaje con estos datos y cuidamos aquello, ¿no? Esto es solo para el servidor.
Entonces aquí es donde tenemos que utilizar los valores que se nos han otorgado. Decía copiar, venimos acá y pegamos acá, ¿no? También el username, control C, este sería el root, ¿no? El root, este es el root. El localhost sería el que está en el extremo, todo esto. Copiamos todo esto, control C, venimos acá y el localhost sería ese, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que cambie yo la contraseña, en este caso voy a colocar la contraseña, entonces este archivo de conexión también tiene que subirse al servidor por separado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces yo lo cambio y lo voy a subir. Bueno, ya está, me voy entonces a la práctica número 3, voy a modelo y aquí es donde tengo el conexión PHP. De la misma manera, acá voy al servidor, a la práctica 3. Siempre se tarda un poquito en leer. Voy al modelo y reemplazo el conexión PHP. Vengo acá y lo voy a reemplazar porque sigue activado la opción de reemplazar automáticamente. Muy bien, ahora tenemos que probar el sistema. Venimos acá, bueno, hemos abierto varias veces. Ya, actualizamos. Ahora entramos, este es el localhost, no quiero el localhost, quiero el de la web. Entonces vengo a la web y entramos a TFC, decimos grupos y lista de grupos. Y ahí está, apareció la lista de grupos. El problema es esta, ¿no? Hay que configurar todavía el char set para que nos salgan las señas y las tildes correctamente, ¿no? El registro obviamente se va a llevar a cabo. La manera en cómo vamos a trabajar en lo que es el modelo, la vista y el controlador lo vamos a hacer en clase, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí ya tiene que estar trabajando el sistema, o por lo menos tiene que estar copiada y creadas las bases de datos.